Hoy en día la globalización nos conecta a todos como nunca, eso está claro. Pero, ¿a qué precio? Vamos a explorar esa tensión a través de las voces de todo un continente, Sudamérica, un lugar donde cada idioma que se apaga es, en esencia, como una biblioteca entera que se quema. Y esta es la gran pregunta, ¿no? La que está en el fondo de todo este mundo interconectado. ¿Es posible abrirse a todo lo que viene de fuera sin que lo de dentro, lo nuestro, se vacíe de contenido? Este dilema no es nada teórico, ¿eh? Define vidas, define comunidades y define el futuro cultural de regiones enteras. Para entender bien cómo hemos llegado a esta encrucijada, lo primero es ponerle nombre a esa fuerza, a veces un poco invisible, que está redibujando nuestras fronteras, nuestros gustos y hasta la forma en la que hablamos. A ver, es muy fácil pensar en la globalización y que se nos vengan a la cabeza imágenes de barcos de contenedores y mercados bursátiles. Pero su verdadero poder es mucho más íntimo, va mucho más allá. Es como una red que reconfigura quiénes somos, que influye en la música que nos pone la piel de gallina, las historias que nos contamos y las palabras que usamos para entender nuestro propio mundo. Venga, ahora vamos a hacer zoom. ¿Qué pasa cuando esta fuerza globalizadora choca con uno de los mosaicos culturales más ricos y diversos del planeta? Pues que Sudamérica se convierte en una especie de laboratorio fascinante para ver este fenómeno en acción. Pensemos en las plataformas de streaming, en las listas de éxitos musicales, en lo que es tendencia en redes sociales. Todo eso dibuja un mapa cultural donde las influencias de fuera, sobre todo de Norteamérica y Europa, están por todas partes. Y esta llegada constante de cosas nuevas, aunque pueda enriquecer, también proyecta una sombra sobre lo local. Este fenómeno tiene un nombre bastante claro: homogeneización cultural. Y ojo, porque no se trata simplemente de adoptar costumbres nuevas, sino de un proceso que puede llegar a ser de sustitución. El verdadero riesgo es que toda esa inmensa riqueza de tradiciones locales, ancestrales, no solo se quede en un segundo plano, sino que directamente corra el peligro de desaparecer del mapa. Y si hay un campo de batalla donde esta tensión se puede oír, literalmente, es en el lenguaje. Las palabras que usamos no solo describen nuestro mundo, sino que lo construyen. Y en Sudamérica, algunas de esas construcciones, de esas formas de ver el mundo, están en peligro. Esta jerarquía lo deja bastante claro. En los sistemas educativos de casi todo el continente se presenta una elección muy clara. Por un lado, los idiomas globales, que son como las llaves que abren las puertas del comercio, la tecnología y reciben una prioridad absoluta. Y mientras tanto, las lenguas originarias, que son el ADN cultural de la región, a menudo se tratan como si fueran reliquias del pasado, en lugar de lo que son, herramientas vivas y útiles para el futuro. Esta pregunta nos obliga a mirar mucho más allá de la gramática. Cuando una lengua calla para siempre, ¿qué es lo que de verdad se pierde con ese silencio? La respuesta es tremenda. Lo que se pierde no es un simple conjunto de reglas y palabras, sino una manera única de entender la vida, de estar en el mundo. Se va un universo entero, conocimientos de miles de años sobre ecosistemas, estructuras sociales únicas, historias que explican el origen del mundo. En resumen, se apaga una parte del alma colectiva de la humanidad. Y este es el punto clave de todo el asunto. La pérdida de una lengua no es un debate para lingüistas encerrados en una torre de marfil. No. Es una herida abierta en la identidad de millones de personas, una amenaza directa a su historia y a su sentido de pertenencia. Viendo este panorama, ¿estamos condenados a tener que elegir entre el pasado y el futuro? Pues parece que no necesariamente. Hay un concepto que está surgiendo y que propone un camino intermedio, una tercera vía. El dilema es este. Por un lado, tenemos la promesa de un mundo sin fronteras, con acceso a información, a viajes, a oportunidades como nunca antes. Y por otro, el peligro de acabar en un mundo monótono, donde la riqueza de la diversidad cultural se diluye en un único estándar global. Y justo aquí es donde entra en juego la glocalización. La idea en el fondo es muy sencilla. En lugar de ver lo global y lo local como si fueran dos fuerzas enemigas, se busca que trabajen juntas, que haya una simbiosis. No se trata de construir muros para que no entre lo de fuera, sino de abrir puertas para integrarlo de una forma que enriquezca lo nuestro, no que lo sustituya. Es pasar de la lógica del o esto o lo otro a la del esto y también lo otro. Y que nadie piense que esto es solo una utopía teórica. A lo largo de Sudamérica ya se están viendo experimentos de glocalización con los idiomas. Por ejemplo, Paraguay le da estatus oficial al guaraní, aunque el inglés siga dominando en el mundo laboral. O Bolivia, que reconoce oficialmente 36 lenguas, pero al mismo tiempo lucha para que no desaparezcan en las ciudades. Son distintas estrategias para un mismo y complicadísimo acto de equilibrio. Pensemos un momento en esa cifra, 36. Es un reconocimiento oficial de que un país no tiene una, sino muchísimas almas. Es un acto legislativo brutal para proteger la diversidad, pero también nos recuerda que una ley por sí sola no puede ganar la batalla contra la inmensa presión cultural de la vida moderna en las ciudades.
Y todo esto nos lleva al punto final, y seguramente el más importante de todos. ¿Por qué es tan crucial proteger esta diversidad en una era en la que estamos hiperconectados? Las razones para esta defensa van mucho más allá de la nostalgia, ¿eh? Cada lengua es como un archivo viviente de la memoria histórica, una enciclopedia de conocimientos sobre ecología y, por encima de todo, un pilar de la identidad cultural. Defenderlas no es aferrarse al pasado, es reclamar un derecho humano fundamental en el presente. La propuesta entonces podría ser esta: una educación intercultural, un modelo donde aprender inglés para conectarse con el mundo sea tan importante como aprender quechua, guaraní o mapudungún para conectarse con las propias raíces, poner ambas cosas en la misma balanza. Y con esto el análisis se convierta ya en reflexión. La primera pregunta nos invita a mirar hacia adentro, de nuestra propia cultura, la de cada uno, qué elementos consideramos tan esenciales que su pérdida sería simplemente impensable. La segunda pregunta nos lleva al desafío práctico, al del día a día. ¿Qué significa realmente ser bilingüe en este contexto? ¿Es posible vivir en dos mundos lingüísticos sin que uno acabe devorando al otro? Y finalmente, la pregunta que lo abarca todo, el nudo gordiano de nuestra época. No la planteamos aquí para ser respondida en un minuto, claro, sino para que resuene, para que nos invite a reflexionar sobre cómo queremos habitar este mundo tan interconectado. Y cerramos con esta idea, que es transformadora. Quizás el verdadero reto no sea resolver el conflicto entre lo global y lo local, sino cambiar la perspectiva. Dejar de verlo como un problema y empezar a celebrarlo como lo que realmente es, una inmensa riqueza. La coexistencia, vista así, no es solo una posibilidad, es el único camino deseable hacia un futuro más completo para todos.